La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa. Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Vamos a aprender un poquito más, si les parece, y especialmente de dos conceptos muy claros. Por un lado, un personaje como Bernardo de Galvez. No es la primera vez que vamos a hablar de él, ni será la última, así Dios lo quiera. ¿Por qué? Porque son muchos los proyectos. No estamos hablando de una figura sin importancia, sino de todo lo contrario, y además no de una figura con importancia con un proyecto, sino todo lo contrario. Así que cuando se tiene la suficiente importancia y son muchos los proyectos que se acumulan, hay que dedicarle la atención adecuada. Eso es lo que estamos nosotros haciendo precisamente en los últimos años, porque no es cuestión de meses. La tarea que llevan encaminada y además muy bien encarrilada la Asociación Bernardo de Galvez. Digo lo de encarrilada porque en la segunda parte del programa hablaremos sobre el tren. El tren y los 150 años, que ya tuvimos programa, pero muchos de ustedes tienen en casa un calendario que nos habla del propio tren y de 12 instantáneas, alguna más, porque los meses son 12, pero portada y contraportada también cuentan, así que hablamos de alguna instantánea más que indudablemente ayudarán a conmemorar esa efeméride, 150 años de la llegada del tren a Málaga. Eso será en la segunda parte del programa. Pero les voy a presentar a nuestro invitado para que así de una forma clara y directa tengan conocimiento de ello, y además le agradezco que haya venido una representación, una buena terna, nunca mejor dicho, que no un tercio, que un tercio de otra cosa. Miguel Ángel Galvez, presidente de la Asociación Bernardo de Galvez, ¿cómo estamos? Bien, hombre, buenas tardes, encantado. Bueno, pues un placer que esté aquí y además para hablarnos de nuevas cosas y de nuevos proyectos que se convierten en realidad y más proyectos que vienen, ¿o no? ¿Sí? Efectivamente, sí es. Francisco Cabrera, muy buena, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí ¿Bien? con vosotros. Muy Bueno, bien. pues de Bernardo de Galvez creo que tiene algunos folios escritos ya. Sí, algunos. ¿No? No tanto como el señor Olmedo que me acompaña, ¿Sí? pero algunos tenemos escritos, sí, así es. Pues Manuel Olmedo, que también le han dado el pase, ¿cómo estamos? Pues gracias a Dios, muy bien y contento de estar nuevamente por aquí. Bien, pues agradecidos nosotros y contentos, y no sabéis cómo, porque cada vez que vemos algo de Bernardo de Galvez, indudablemente esto tiene una repercusión internacional. Si asociamos a la marca Málaga palabras tan importantes como Bernardo de Galvez, igual que lo hacemos en otros momentos, ¿verdad? Asociar a la marca Málaga palabras tan importantes, nombres tan importantes como los de Picasso o Antonio Banderas, ¿no? Por poner ejemplos anteriores y coetáneos. Ahí lo que vamos a obtener siempre son beneficios incluso que siempre se dice aquello de es que la cultura, no, la cultura por supuesto hay que mantenerla siempre y además buscarle la propia productividad industrial, es decir, si podemos convertir algo en turístico, en cultural al mismo tiempo, generar puestos de trabajo, de todo eso se puede hacer. De entrada, aquí hay una imprenta que han tenido que imprimir y demás, por ejemplo, y son puestos de trabajo que se crean, ¿no? Pero vámonos al índice, si os parece, porque en este... Manolo, ¿libro o revista? Porque contigo nunca se sabe. No, vamos a ver, esto es un libro, Bien, gracias. Aunque tiene el perfil de la revista Péndulo, que por cierto, hablando de la revista Péndulo y hablando de este libro, tenemos que acordarnos siempre de nuestro querido Antonio Serrano, que es una persona extraordinaria, como todos sabemos, y que también ha participado como Colegio de Ingenieros Técnicos en la edición de este libro, junto con Ayuntamiento, Diputación y alguna otra entidad. Pues desde aquí le mandamos un saludo a Antonio Serrano y que queremos verte por aquí prontito, así que nos inventaremos algo. Vamos a ver, la biografía, Bernardo de Galvez, un reto superado, un deber cumplido. El tercer capítulo nos habla del retrato de Bernardo de Galvez, que es una gran proeza que por fin se consiguió, ¿verdad? Ya que en la Embajada de los Estados Unidos en Madrid tuvo lugar la presentación, pero es que después se consiguió llevar a Washington. El cuarto es la entrega del premio Bernardo de Galvez a la embajadora para Europa Eva García. El quinto, homenaje al teniente general Galvez en el puerto de Málaga. El capítulo sexto, estreno de la cantata Galvez en la Catedral de Málaga. Y el séptimo, audiencia militar concedida por su majestad el rey Felipe VI. Todo esto es lo que aquí reza. Y es mucho. ¿En cuánto tiempo la elaboración de todos estos actos? Pues en diciembre o noviembre, mejor dicho, del 2014 se colgó el cuadro en el Congreso de los Estados Unidos y a partir de ahí pues vienen todo lo demás. En abril, si mal no recuerdo, del 2015 fue la presentación en la Embajada Americana.
En mayo del 2015 fue el acto en el puerto de Málaga. Y el tema de, en esa misma fecha, al día siguiente se hizo la cantata Gálvez en la catedral y finalmente pues se ha hecho la audiencia con Su Majestad el Rey, ¿no? O sea que en el plazo de un año aproximadamente se ha podido hacer todo eso. Plazo de un año. La investigación siempre es más lenta, es más laboriosa, hablo a Francisco y a Manuel, pero está dando su fruto, ¿no? Bueno, el proceso de investigación, los que tenemos esa pasión apasionada, si me permitís la redundancia, se sabe cuándo se empieza, pero no se sabe cuándo acaba, porque empiezas a descubrir una serie de documentos que todos te parecen interesantes y unos llevan a otros. Evidentemente ya está muy avanzado, la biografía final de Bernardo de Galvez ya está muy avanzada y esperemos que en los próximos meses pueda terminarse definitivamente en los aspectos más importantes. Manolo, hace 5 o 6 años, decíamos Bernardo de Galvez. Quizás sean muchos. ¿Que Yo quizás sean diría, muchos? hace 2 años, el nombre de Bernardo de Galvez pues apenas era conocido más que por un pequeñísimo grupo de personas en Málaga, en España muchísimo más pequeño, aunque sí en Estados Unidos pues había muchos más que conocían a esta figura, ¿no? ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber ha sido precisamente recuperar un personaje clave para la historia de España, por supuesto para la historia de los Estados Unidos, con el gran timbre de gloria que supone que ese personaje haya nacido en un pequeño pueblecito de Málaga, en Macharabiaya. Ahí lo estamos viendo precisamente en pantalla, y que merece la pena que este pequeño pueblecito, ¿verdad?, reluzca como pertenece, por tener una figura como la de Bernardo de Galvez, y además para la dimensión que tiene el municipio, ¿verdad?, no nos podemos olvidar de Benaque y Salvador Rueda, que están, que son propios del municipio también. Estamos viendo actos del pasado 4 de julio, esa representación, esos actos en honor a la independencia americana, y que se celebran allí y están teniendo cada vez mayor calado. Esto, incluido un monumento que todavía no tenemos en la capital, pero ya afortunadamente en Macharabiaya sí. Ahora hablaremos del monumento también. Pero este tipo de representaciones, por ejemplo, antes eran impensables incluso allí en Macharabiaya, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que tanto el alcalde Antonio Garín como el pueblo creo que han abanderado todo lo que concierne no solamente a Bernardo, a toda la familia Galvez, ¿no?, pero en particular a Bernardo, y yo creo que están haciendo una labor importantísima, no solamente en el tema del pueblo, sino con hermanamientos que han hecho con Pensacola y con Galveston, que bueno, que de alguna manera pues ha dado a conocer también lo que es Macharabiaya. Francisco, cuando dijisteis de fundar una asociación o incluso apoyarla con investigación, ¿pensabais que podía llegar a tanto la figura, o que iba a quedar como tanta investigación histórica, por desgracia, que quedan en el mundo académico y no divulgadas? Hombre, cuando empezamos a investigar sobre la figura de Bernardo de Galvez es que estaba casi todo por hacer. Se estaba, sobre todo Manolo, que es el que más ha trabajado sobre este asunto, estábamos empezando a rastrear por los archivos, y es cuando descubrimos la dimensión extraordinaria que tiene un personaje como este. Una vez que se inicia el proceso de investigación, unos documentos nos llevan a otros, y es cuando se descubre, por ejemplo, el tema del retrato, que era absolutamente desconocido, ¿no? Es cuando Manolo descubre en Indias una carta en donde Oliver Pollock pide a Bernardo de Galvez un retrato para colgarlo en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Y eso pues ya, que es uno de los capítulos más importantes de esta relación de España a Estados Unidos a través de la figura de un militar español como es Bernardo de Galvez, ¿no? Son aspectos, en muchas ocasiones la investigación lleva un camino, ¿verdad?, pero las casualidades de la investigación también existen, ¿no? Bueno, yo no me gustaría llamarlo casualidad. Bueno, o causalidad. Es un episodio que ocurre como consecuencia de un conjunto de episodios anteriores. Esa carta no aparece por casualidad, aparece porque en nuestro programa de investigación había un esquema perfectamente definido de qué es lo que teníamos que hacer. Y es muy sencillo, agotar todas las fuentes archivísticas, no solo en los archivos españoles, sino incluso
en los archivos de México, de Guatemala y por supuesto de Estados Unidos y de Cuba, aparte de los archivos franceses y de los archivos ingleses. Y con ese esquema de investigación es cuando ocurre el episodio de la carta, que ha sido providencial, porque es el que ha permitido dar el salto definitivo para que en Estados Unidos se reconozca a Bernardo de Gálvez como uno de sus grandes hijos. Hay otro proyecto que estamos a punto de tener respuesta, y es que Bernardo de Gálvez se ha declarado hijo predilecto de Andalucía a título póstumo. Gracias a un diputado malagueño por el partido Podemos, se firmó el Pacto por los Gálvez con los 5 partidos representados en el Parlamento de Andalucía, y ellos todos se manifestaron de acuerdo en ir juntos para conseguir ese nombramiento, que el 28 de febrero está ya a nuestras puertas. Así que extraordinariamente importante. Importantísimo, y además que todos los partidos de la Cámara lo secunden, ¿no? Insólito, ¿verdad? Bueno, raro por lo menos, ¿verdad? Las mociones institucionales no están muy de moda, ¿no? Exactamente. Lo mismo en la carrera de San Jerónimo, a partir de ahora sí, pero de entrada, ¿verdad? No están muy de moda. Es importante que tengan eso en cuenta, y además con un partido emergente como Podemos, ¿no? Que también se ha sumado, podrían haberlo hecho partidos clásicos, y sin embargo ha tenido que venir un diputado en concreto, ¿no? Que siempre la sensibilidad personal hay que tenerla en cuenta. Por supuesto, ¿no? Gracias a Félix Gil, que ha sido el que propuso esta iniciativa, pues se ha conseguido esa unanimidad, que es lo que tanto nos agrada a los ciudadanos, ¿no? Bueno, y afortunadamente pues también lo veremos, otro de esos grandes proyectos, pero hay que moverlo. Se está moviendo desde la sociedad civil, desde una asociación sin ánimo de lucro, con espíritu divulgativo 100%, ¿verdad? Que eso es importantísimo que lo tengamos presente. Pero entre los capítulos en los que hablamos, por cierto, mencionabas Guatemala, habría que aclarar que hay por el padre, ¿no? de Bernardo de Gálvez, ¿no? Exactamente, porque el padre tuvo una actuación extraordinariamente importante para expulsar a los invasores ingleses en todo lo que era Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. El retrato en sí ya está puesto allí, pero ¿tendremos algún nexo de unión? Porque estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez también teníamos ya en Washington. ¿Tendremos alguna efeméride anual o lustral? No sé, dependiendo del presupuesto. ¿Tendremos algo para que esa figura siga asentando la relación entre España y Estados Unidos? Yo creo que las instituciones están dando esos pasos. En particular, sabemos que la Diputación de Málaga quiere crear un premio Bernardo de Gálvez con una periodicidad anual en diferentes facetas, en tema cultural, tema político y tal. Tal vez el tema turístico también. Para perpetuar precisamente esa figura de Bernardo de Gálvez, que no se quede en eso, en que cada vez que podamos descubrir una cosa, sacarla a la luz, sino que haya algo permanente que esté ahí. Bueno, eso sería formidable, ¿no? Evidentemente. Claro. Sería formidable. Gracias a Dios hemos tenido el absoluto apoyo de las instituciones, Ayuntamiento y Diputación, porque se han dado cuenta de la trascendencia y la importancia que tiene este personaje. Lo que hablábamos antes en el campo del turismo. Hay que pensar que Estados Unidos, que tiene una población de 300 millones de personas, pues habrá millones que quieran venir a Málaga a conocer la tierra de Bernardo de Gálvez. Y eso es turismo, que es cultura, que es riqueza. De modo que la labor que nosotros venimos haciendo, pues por amor al arte y por amor a la cultura, cumpliendo lo que consideramos que era nuestro deber, pues se ve perfectamente gratificada con este tipo de actuaciones. ¿Por qué es tan difícil entender eso que ha dicho tan claramente Manolo, que antes ahondábamos en el mismo aspecto? El turismo es cultura y el turismo es también riqueza. ¿Por qué es tan difícil? Vamos, yo no creo que sea difícil. Bueno, no creo que sea difícil entender. Posiblemente en un momento dado las instituciones puedan tener otras prioridades o consideren que hay otros acontecimientos a los que prestarle mayor atención. No lo sé. Habría que ponerse en la piel de los propios políticos para
discernir por un motivo o por otro, ¿no? Pero yo creo que es fácil de entender, eso desde luego. Pues fácil es de entender, lo importante es que entre todos consigamos, y sobre todo en las máximas instituciones, que al final tengamos una claridad constatable de las figuras malacitanas, que no siempre ocurre. Podemos hablar de Picasso, ¿no? Nos pasaría exactamente igual. Claro. Sí, bueno, ahí podríamos tener una justificación de coyuntura histórica, muy bien. Pero hay otras figuras como Bernardo de Galvez que ha tenido que llegar el siglo XXI para hacerle algo de justicia. Pues sí, cierto. Es una verdad, un templo, ¿no? Bueno, pero es una suerte que hayamos tenido el privilegio de poder participar en esta aventura, que es una aventura impresionantemente atrayente, ¿no? Para todos. No podemos olvidar que Bernardo de Galvez es un referente ético, moral, ciudadano, no solo por las cosas que hizo, sino por sus valores personales, su honradez, su dignidad, su amor al pueblo, en una época en la que eso era difícil de comprender. Bernardo de Galvez es un referente moral impresionante, no solo para mayores, sino también para niños, y prueba de ello es que uno de nuestros proyectos, pendiente también de financiación, que esperamos que se consiga, es hacer un tebeo sobre Bernardo de Galvez, para que los niños ya entre 8 y 12 años puedan tener en sus manos, en plan cómic, ese ejemplo de ciudadanía y de lo que es una persona con valores. Francisco, ¿es conocido el origen de Bernardo de Galvez, Macharavillaya, Málaga, o eso es algo que a más de uno le sigue sorprendiendo? Bueno, las circunstancias históricas de la infancia de la niña de Bernardo de Galvez son poco conocidas, ¿no? Y de hecho, pues por las circunstancias históricas del momento no volvió. Pero sin duda alguna, desde muy joven demostró que era un personaje extraordinario, no solamente por lo que hizo, como dice mi querido colega y amigo Manuel Olmedo, sino por cómo lo hizo. Y además pensemos que es una persona que muere con 40 años, lo cual no deja de ser extraordinario, que en tan poco tiempo pudo realizar las campañas militares que realizó, tan desconocidas históricamente durante, como hemos dicho antes, siglo y medio o 2 siglos, entre otras cosas porque el apoyo francés a la independencia de Estados Unidos se estudió muy bien y se trabajó muy bien, pero las circunstancias políticas del momento dificultaban o desaconsejaban que la ayuda española a los independentistas de las colonias, nosotros también teníamos muchas colonias, pues pudieran ser tan conocidas. Evidentemente eso pues queda en un sustrato histórico que se va arrastrando de generación en generación, y por eso llegamos a la época actual con ese desconocimiento de lo que fue Bernardo de Galvez. Miguel Ángel, ¿en el ámbito militar también un desconocido o un referente? ¿También? También. Yo creo que el descubrimiento del teniente general Galvez es una cosa muy, muy reciente para los militares del Ejército de Tierra. Yo creo que prácticamente la asociación también dio un paso importante cuando dimos una conferencia al 4º Tercio de la Legión en Ronda, y posteriormente el tercio fue a Afganistán y su coronel entonces, el general de división, don Miguel Bernardi, pues le puso el nombre de Bernardo de Galvez a una base avanzada que se creó allí en Afganistán, ¿no? Y ahí fue el primer paso de cada una de las personas que luego fueron pasando por allí, se fueron enterando de quién es Bernardo de Galvez, ¿no? Bueno, vamos precisamente imágenes, porque incluso un homenaje en el puerto de Málaga, con presencia de la Legión y la Armada, ¿verdad? La Armada Americana. La Armada de La Armada Estados Americana. Unidos, Hacer un homenaje no siempre es fácil, hacerlo de estas características menos, ¿no? ¿Cómo se consiguió? Bueno, pues ahí hubo un paso importante de nuestra embajadora para Europa, de Eva García, que fue la que consiguió que el buque americano, el destructor americano, pues pudiera venir precisamente en el día que se cumplía la victoria de Pensacola. Y, como estamos diciendo antes, el Ejército de Tierra se ha volcado ahora sobre la figura de Bernardo de Galvez, y su jefe de Estado Mayor
pues dijo que si se le hacía la Navy venía a darle un homenaje a Bernardo de Gálvez, el ejército español no podía ser menos. Y entonces pues tuvo el detalle de enviar a la Legión, que es tan querida para el pueblo de Málaga, para que fuese la que le rindiera los honores militares a Bernardo de Gálvez. De luego, la mujer se ha convertido en una protagonista esencial, porque aquí tenemos otra embajadora, ¿no? En este caso, no solo Eva García desde Madrid, sino, por supuesto, nuestra amiga Teresa Valcárcel desde Washington, que ambas han sido dos puntales extraordinariamente importantes, ¿no? Por supuesto. Importante que tengamos todo esto en cuenta, que lo tengamos presente, y vamos a hablarle un poquito, si les parece, de futuro, porque hay elementos que evidentemente tienen que pasar a la ciudad, elementos como un monumento. No es la primera vez que hemos hablado de este elemento en el programa, pero evidentemente algunos pasos se han debido de avanzar, desde que lo hablamos hace ya, no sé, pero seis meses por lo menos, bueno, que estuvisteis por aquí, ¿no? Monumento, el lugar, explanada de la estación, frente a la Hermanita de los Pobres, ahí es el lugar pensado, señalado, aprobado, es la pregunta. ¿Sí está aprobado? ¿Firme? Sí, está aprobado ya. La plaza se llama la Plaza de los Gálvez, que esperemos que la placa con el nombre, pues el día de la inauguración pues, se llame ya definitivamente la Plaza de los Gálvez, pero eso ya está aprobado por el ayuntamiento. ¿Todo lo va a dejar para el mismo día? Hombre, lo mismo. Me imagino. Claro. Bueno, pues Plaza de los Gálvez, recuerden, explanada de la estación, quedaría la propia puerta de la estación, ¿verdad? La portada, que ojalá vuelva a la marquesina, ya que estamos, ¿verdad? Pues hay que reivindicarlo, y además cumpliendo esos 150 años de la llegada del ferrocarril, que hablaremos después. Y a continuación tendríamos esa Plaza de los Gálvez, donde estaba antiguamente la fuente famosa de los espárragos, ¿no? Que también tiene que ver, al final, una plaza muy americana, ¿no? Pero a ver si triunfamos en la composición del monumento. ¿Y el monumento en qué situación está? Está terminado. Está terminado. Sí, el monumento, que lo debemos a un escultor del reconocido prestigio como Jaime Pimentel, ilustre colega de academia, está terminado. Estamos a la espera ya de... ¿Terminado en bronce ya? Sí. Estamos ¿Fundido? En bronce. Sí. Estamos a la espera de la plataforma de hormigón. No sé, Manolo tendrá igual algún dato más. Hombre, aparte de la plataforma, estamos a la espera de que el ayuntamiento encuentre el momento oportuno. Es decir, que no coincida pues con el carnaval o con la Semana Santa, sino que tenga una fecha, digamos, libre de otro tipo de compromisos. ¿Pero para este año? Por supuesto, sí. Muy posiblemente en esta primavera. A nosotros nos gustaría que Su Majestad el Rey pudiera venir a la inauguración de este monumento. Y estamos a la espera de ver si se le puede comunicar, y si es posible, pues prácticamente casi que él decida la fecha, porque lógicamente la agenda que tiene Su Majestad es bastante densa, ¿no? Entonces igual hay que esperar, si el rey efectivamente accede a estar en la inauguración, pues a la fecha que pueda decir la Casa Real. Con el gobierno en funciones se pueden inaugurar monumentos, Claro, no hay problema. me imagino. No, y además, campaña electoral es otra cosa. Y además, en este año pasado hemos estado en 2 ocasiones con Su Majestad el Rey, que eso tampoco es normal. Y el Rey ha demostrado un auténtico entusiasmo por la actividad que hemos tenido, ¿no? Aparte de que hay otra serie de iniciativas, ¿no? Estamos viendo otro de los actos precisamente relacionados con Bernardo de Gálvez, de las distintas instituciones que a lo largo de estos años pues han tenido lugar, que es importante también que tengamos en cuenta todas estas iniciativas, porque han ido sumando muchísimos puntos para que la notoriedad aumente, que si no al final decimos, bueno, y esta figura, ¿por qué antes se conocía? Antes no se conocía y ahora sí, y parece que es por arte de magia. El inicio fue trabajoso. Trabajoso. Por eso decíamos antes que porque cuesta tanto de entender. Sí, pero ojo, hay que ver los resultados. Y los resultados son que tanto el Ayuntamiento de Málaga como la Diputación de Málaga han reaccionado de una forma extraordinariamente positiva a nuestras reiteradas peticiones. Y eso es un hecho constatable y que nos alegra muchísimo. Y están perfectamente dispuestos a continuar así.
El discurso está perfectamente hilvanado, pero el problema es que si le quitas reiteradas peticiones, lo mismo no sale. Bueno, ya, lo que pasa es que los políticos tienen 14.000 temas a los que acudir y muchas veces el problema es encontrar el momento adecuado y las circunstancias oportunas. Bueno, así que... pues nos vamos a quedar con esa percepción de Manuel Olmedo, porque indudablemente merece la pena que así sea, pero este mensaje siempre lo vamos a estar lanzando, porque es necesario que se acuda directamente a cerrar capítulos que necesita la ciudad y especialmente a engrandecerlos, ¿no? Hay colectivos que lo están haciendo por su cuenta y riesgo. Hemos hablado de Torrijos, ahora estamos hablando de Bernardo de Galvez, hemos hablado en otros momentos incluso del comandante Benítez, ¿verdad? Y bueno, hay situaciones que no se terminan de entender y que gracias al movimiento civil, pues indudablemente al final se actúa, pero el comandante Benítez, sin irnos más lejos, ahí sigue en su selva particular del Paseo del Parque, ¿no? Bastaría con quitar una sola palmera, claro, que es lo que le faltaría para que pudiese ser simplemente visto por los que pasen delante de su estatua, ¿no? Bueno, pues son, y aparte, dentro de contextos históricos en concreto, que quien quiera sacar al comandante Benítez de su contexto histórico también creo que está errando, ¿no? Que esto también es importante de tener en cuenta. Bueno, pues si ese monumento llega, entiendo que si viene con el rey y demás tendrá una repercusión, será quizás, y puedo quitar el quizás casi, ¿no? El grupo escultórico de bronce por supuesto, de mayor dimensión de la ciudad, ¿no? Sí, 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 sin duda. Porque no tenemos representación en grupo escultórico majestuosa, ¿no? En la capital. Lo va a ser. ¿Qué escena se representa? Está en el libro. Nosotros hemos tenido la fortuna de poder aportar esa escena y es muy simple. Don Bernardo de Galvez tiene en su mano el nombramiento de coronel del Regimiento Fijo de Luisiana y de gobernador de esa provincia española. Ese documento acaba de recibirlo de su tío, el ministro de India, José de Galvez, al cual se lo ha redactado su hermano Miguel, que era su hermano y su secretario. Y todo esto lo presencia el padre de Bernardo, don Matías de Galvez, que ve con gran alegría cómo su hijo inicia el camino de América para lo que va a ser una vida plena en cuanto a servicio a España y a éxitos para nuestra nación. Esa es la escena. ¿Por qué elegisteis esa escena? Quizás porque es el momento en el que un chico que tiene 30 años sale de España hacia América a comerse el mundo. Y ese chico es un malagueño que de pequeño ha cuidado cabras, ha cultivado viñas, ha cogido almendras para poder subsistir con una familia modestísima en un pueblo modestísimo de la provincia de Málaga. Y eso es un ejemplo de superación y de valores. ¿Y lo captará la ciudadanía? Sí, bueno, yo estoy seguro que sí. Claro. Y además con la difusión que se le dará a todo esto y con las explicaciones que correspondan en los medios de comunicación, os agradecemos que siempre nos acogéis también, pues estoy seguro de que esto llegará a todos. Los valores que hablábamos antes van implícitos en el monumento, ¿no? Sin duda. Ahí desde luego, representar en un propio grupo escultórico, en un lugar tan transitado, es uno de los lugares, por aquello de tener la estación, ¿verdad?, de más concurrencia de la capital. ¿Puede cambiar incluso el paradigma de muchos malagueños o nos ocurrirá como con tantas cosas que nos acostumbraremos a él y no sabremos leer ese capítulo histórico de la ciudad? Hay que confiar en que sí. Esperemos que no ocurra eso que dices y que efectivamente los malagueños sean capaces de apreciar esos valores que tuvo esa familia de superación, ¿no? Porque todos eran unos niños que no tenían estudios, que se dedicaban al tema del ganado y al tema de la vid, y sin embargo poco a poco fueron creciendo. Y vamos, yo creo que es una familia para dar a conocer. De hecho, la propuesta nuestra inicial fue hacerle una estatua a Bernardo de Galvez. Y fue el alcalde el que nos propuso que por qué no a los Galvez, porque no solamente era Bernardo, seguramente Bernardo sin su tío José, pues igual no hubiera sido una figura tan excelsa como fue. Y lo mismo con Matías y con Miguel, ¿no?
Entonces, reconocer también los valores que tuvo su padre Matías, que también fue teniente general y fue virrey de Nueva España, o su hermano Miguel como embajador ante Rusia, ¿no? O sea que creo que es una familia para sentirnos orgullosos. Ustedes dirán, ¿qué le pasa hoy a Antonio Márquez? Que está muy incisivo con eso de si se darán cuenta, porque ellos lo tienen muy claro. Lo que a un servidor le gustaría es que todos lo tuviésemos tan claro. Estemos en el estamento social que estemos, ¿eh? Y a partir de ahí todo tiene que fluir. Si al final se hace, y es gracias a una petición de una asociación sin ánimo de lucro, tendremos una nueva lección de cómo se funciona en democracia, que es elaborando la ciudad entre todos y al final consiguiendo que esos elementos trasciendan de generación en generación. Que esto es lo importante, ¿verdad? Por supuesto. Esto es lo importante. Pues como es en bronce, durará más tiempo que si fuera en papel, ¿eh? Hay un último detalle. Y vámonos. Todo el que quiera, a principios del mes de marzo, va a poder asistir gratuitamente a la presentación de un gran documental que dura 50 minutos y que se va a proyectar en el Cine Albéniz. En ese documental se cuenta brevemente la historia de los Gálvez y el por qué se colgó un retrato de don Bernardo en el Capitolio de los Estados Unidos. No, pues, estupendo, porque de esa forma un audiovisual, un documental, indudablemente ayudará mucho a seguir formándose, que es lo importante. Y por cierto, el que quiera conseguir el libro, pues tendrá lo que tiene esperar complicado. un poquito porque vamos primero a presentarlo oficialmente, como Dios manda, ¿no? bueno, que eso tiene fecha ya. Todavía estamos pendientes de los últimos detalles de agenda, sí. Bueno, pues ténganlo presente y nosotros aquí, en primicia, prácticamente como aquel que dice, se lo hemos presentado y además con todo ese bagaje que viene, y estamos seguros que detrás vendrán muchos más. Muchas gracias a los tres por la asistencia, y a seguir luchando. En este caso no estáis solos, como Bernardo de Galvez, que decía yo solo, con lo cual felicidades por todo lo conseguido y lo que está por llegar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, nos vamos un momentito a publicidad. Han comprobado cómo esa figura al final se convertía en saga, en una familia que ha proyectado parte de esta historia de Málaga en el mundo entero. Esto siempre lo decimos, por cierto. Saludamos a todos los que nos ven por internet en los 5 continentes y especialmente también a los que nos ven a través de las redes de cable en Sevilla, en Córdoba, en Valencia, en Madrid y por supuesto en Málaga y en gran parte de la provincia a través del canal 51 de la TDT. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Welling, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. ...150 años del tren. Bueno, pues vamos a hablar ya de ese calendario anual que afortunadamente año tras año la Asociación del Patrimonio Industrial de Málaga realiza con la ayuda también de otras instituciones, pero que indudablemente tener el calendario en nuestras manos no es fácil y lo sabemos. Y en este año no han perdido la oportunidad de celebrar el 150 aniversario del ferrocarril en Málaga. Aquí lo tienen claramente. Este elemento como tal revolucionó la vida de una ciudad y de una provincia. Y el profesor Cristóbal García Montoro está con nosotros. Muy buena, ¿cómo estamos?
¿Bien? Pues muy bien, Bien. encantado. Tener el calendario en la mano y ya verlo salir de imprenta, eso ha tenido que ser una satisfacción enorme, ¿no? Sí, efectivamente, verlo ya en letra impresa y una vez más, ¿no? Como los años anteriores, la Asociación en Defensa del Patrimonio Industrial pues ha trabajado, ¿no?, para poner a disposición de los malagueños esta publicación. Bueno, pues hablamos de portada, de contraportada. Aquí tenemos la propia, a ver si podemos mostrarla, la propia marquesina, y de esta forma recordamos que hay 3 acuerdos. Uno, el de reponerla, o el de restaurarla como tal, ¿verdad? Otra es de reponerla, y otra es de estudiar, reponerla en el mismo sitio que estaba, que es importante y además es muy reciente, del año 2015. Esa es la impronta de finales del siglo XIX, ¿verdad? Pero que podría ser la de principios del siglo XXI también. También. Ojalá sea, ¿no? Unir esos dos momentos. Bueno, pues esto es contraportada y portada respectivamente, le hablábamos antes. Pero en el interior lo que tenemos son 12, aquí hay un resumen de esas 12 fotografías que indudablemente han pasado y pasarán a la historia y afortunadamente al hogar de muchos malagueños, porque el formato del almanaque se presta a que se conserve. Esas 12 instantáneas que ha tenido que ser difícil elegir, ¿no? Sí, porque el material fotográfico era muy abundante y el año solamente tiene 12 meses, de manera que ha habido que afinar en esa selección, de manera que, bueno, que haya un poco de todo, ¿no?, esté reflejada ahí. Pues bueno, pues se van a encontrar estaciones, puentes, paisajes del ferrocarril, tanto en la ciudad como en el campo, en el mundo rural. Se van a encontrar los trenes suburbanos, en fin, hay un poco de todo dentro de las limitaciones que tenía el calendario. El que quiera descargarlo también hay que decir que puede tenerlo en formato digital, y a lo mejor dice, es que más papeles no. Bueno, pues en formato digital pueden hacerlo, entren en la página web de la Asociación del Patrimonio Industrial y de esa forma seguro que lo pueden conseguir. Hablabas de estaciones, ha habido estaciones que con el paso de los años han ido cambiando radicalmente, ¿no? Una de ellas es esta, la de Bobadilla, ¿no?, que tenía una importancia crucial, ¿no? Sí, ciertamente, esa era una estación. Todas estas fotos, ¿no?, pues evocan momentos, etapas, situaciones. Bobadilla era una estación muy conocida, muy frecuentada, porque era una estación de transbordo. Era una auténtica encrucijada. Por allí pues pasaba la línea de Córdoba-Málaga, la línea de Bobadilla a Granada, la línea de Bobadilla a Algeciras, ¿no? Entonces es una estación con un movimiento de viajeros y de mercancías extraordinario. Bueno, pues ahí veían la propia estación de Bobadilla y justamente debajo tenemos el mes de enero. Con esta secuencia se va repitiendo mes a mes un calendario, además en unas tonalidades también sepias, ¿no?, que se ha buscado para darle esos 150 años de historia, ¿no?, que en un momento dado... Y un comentario, cada fotografía, ¿verdad?, lleva un comentario breve, ¿no?, pues bueno, para contextualizar la imagen y, bueno, pues para hablar brevemente de esa imagen. Por ejemplo, un comentario, que vamos a centrarnos ahora en la fotografía y en el comentario de él, ahí lo tienen. Estamos hablando de el Palacio de la Tinta, en el Paseo Reding. Así era conocido popularmente este hermoso edificio, construido por la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces como sede de sus oficinas, y bien, llega hasta nuestros días. Afortunadamente ese edificio está ahí y bien conservado, ha tenido distintas funciones después de Renfe, ¿no?, de ser un edificio que pasó a Renfe, y ha sido sede de la Confederación Hidrográfica y de la Agencia del Agua, etcétera, etcétera. Bueno, pero como la feria va por barrio, ¿verdad?, hay cosas en este propio almanaque, calendario, que se conservan, otras que no, y nunca mejor dicho lo de la feria va por barrio, porque en agosto, que es la feria, pues vemos a la araña, ¿no?, a la fábrica de la araña, ¿no? Efectivamente. Y esa casa ya no está.
por Sí, desgracia. hay cosas que se han perdido. Y además Aquí, muy recientemente. lo interesante de esta fotografía, pues bueno, ver el tren suburbano, el tren que iba de Málaga a Málaga y Zafarraya, a su paso por la fábrica del cemento, ¿no? Esa industria que se inició en los años 1900, en la época de Primo de Rivera, en los años 20 del siglo XX, y que, bueno, y que llega hasta nuestros días, ¿no? Es una de las industrias pujantes que tiene Málaga en la actualidad. La propia estación del Chorro la vamos a ver, y a continuación vamos a ver también, hablando de ese tren de suburbanos que veíamos antes, pero la propia estación del Chorro, que siempre lo resaltaremos, ¿verdad? Un hito, el atravesar esa cordillera y llegar hasta un puerto de mar llamado Málaga, ¿no? Sí, esta es una fotografía preciosa de un fotógrafo Roisin, y bueno, es un paisaje el que se ve ahí que parece alpino o pirenaico, ¿verdad? Con esos montes majestuosos, ese paisaje abrupto, y esa estación en medio, ¿no?, de esa Sierra de los Gaitanes, muy cerca del Chorro, ¿no?, del desfiladero del Chorro, y el tren, ¿no?, ¿verdad?, estacionado allí, en una estación que tiene además unas características del edificio, la estación, muy distintas al recto. Quizá se buscó una consonancia con el paisaje, a que me refería. Y aquí tenemos la caleta, los baños de Apolo. Vamos a intentar verla nuevamente y así la vamos comentando, porque observen cómo el tren transitaba tan cerquita, se inmiscuía dentro casi de los baños, ¿verdad? Los baños de Apolo ubicados más o menos donde está el Hotel Miramar, para que todo el mundo se... De hecho, hay un establecimiento por allí que siempre hace mención a los baños de Apolo, y que indudablemente es parte de esa historia del tren. Decíamos, difícil seleccionar 12 fotografías, pero afortunadamente se ha hecho. Lo importante es que se ha celebrado el 150 aniversario, Sí, lo importante es que no haya pasado desapercibida una efeméride que, bueno, marca realmente un hito importante es que la llegada del ferrocarril, pues fue, yo creo que uno de los grandes hitos de la historia contemporánea de Málaga. El ferrocarril fue una revolución en los transportes, ¿no? Y hay un antes y un después, ¿no? Influyó en todos los aspectos de la vida social. No podía pasar desapercibida esa conmemoración. Además, hace 150 años se tenía una previsión de futuro impresionante, porque incluso hay tramos, especialmente en los puentes se ve, ¿no?, ya preparados por si había que desdoblar la vía, ¿no? Que esto... Las obras de fábrica, lo que hoy llamamos infraestructura, son verdaderamente admirables, ¿no? Los puentes de hierro, algunos de ellos subsisten, otros han sido sustituidos. Este que estamos viendo, que es el de Pizarra, con la población al frente, es una maravilla de la ingeniería de la época, ¿no? Y ahí observen, a ver si podemos apreciarlo, voy a intentar señalarle yo de forma precisa, es complicado ahora mismo, aquí, justo ahí, ¿lo ven? Aquí, ¿ven esa ampliación a la que hacíamos referencia, ¿no? Si había que ampliar la vía, ya estaban los pilares preparados. Efectivamente. Que es de una inteligencia y de una visión. Bueno, y las mismas pilas son una obra de una solidez, ¿no? Magnífica. Bueno, pues este puente ya no existe, ¿no? Este puente fue desdoblado, fue sustituido por otro que discurre paralelamente a él. Bueno, pues ya saben, entren en la página web, porque estoy seguro que más de uno lo que quiere es tenerlo, y si no existe ya en formato papel, porque estamos en el mes de febrero, nosotros por aquello del carnaval, la programación especial, no hemos podido presentárselo antes, cuestiones de agenda que se entienden, ¿verdad? Pero siempre nos gusta que el calendario de la Asociación del Patrimonio Industrial esté presente con nosotros, porque es un trabajo arduo y sobre todo duradero, dura por lo menos un año, ¿no? Y en el recuerdo más, un regalo de un año de utilidad siempre es más que positivo, ¿no? Pero la asociación no para ahí. Y la asociación con este calendario pues se propone divulgar, se propone trasladar a todos los ciudadanos pues la idea que hizo surgir la asociación, y es pues concienciar a todo el mundo sobre la importancia del patrimonio industrial. El patrimonio ferroviario obviamente es patrimonio industrial, y entonces pues la necesidad de conservarlo, de estudiarlo, en fin, de recordar, ¿no?, de que eso existió y que
en nuestras raíces recientes está esa sociedad industrial que dejó tantos vestigios, tantas huellas, edificios, pues puentes, viaductos, ¿no? En este caso, pues por una geografía amplísima. Es una satisfacción cada vez que encuentra alguna persona que no valoraba el patrimonio industrial y gracias al trabajo de la asociación empieza a valorarlo. Por supuesto que sí. Esto es bueno, lo que da sentido, ¿no?, al trabajo que la asociación está desarrollando. Y son muchos, ¿no? Y son muchos. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar porque se demuestra nuevamente que trabajando al final siempre se pueden conseguir cosas. Y pues también hablábamos antes de la figura de Bernardo de Galvez, hace aproximadamente 10, 15 años hablar de patrimonio industrial sonaba extrañísimo, ¿verdad? Y hoy en día, gracias a ello, se ha hecho en algo verdaderamente cotidiano. Muchas gracias por haber estado con nosotros, a seguir creciendo en material y en conocimiento, que eso que nunca nos falte. Encantado de estar aquí otra vez. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos marchamos ya, no tenemos tiempo para más, pero no me dirán que todo lo que hemos aprendido hoy merece la pena y mucho. Ahora, cuéntenlo, ya que lo han visto en Procono Televisión, entonces cuéntenlo, que es lo que siempre les decimos, y que de esa forma se vaya contagiando todo el mundo y conozcamos más la figura de Bernardo de Galvez, o más ese 150 aniversario, que ya vamos camino del 151, de la llegada del tren a Málaga. Y fíjense cómo hemos confluido en la explanada de la estación, que era también el propósito del día de hoy. Que vean la sintonía de la ciudad y cómo todo se va entremezclando y cruzando, nunca mejor dicho, cuando hablamos de trenes. Pues nos marchamos el próximo lunes a las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima. Pollo San Juan patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa.